Vamos a hablar primero qué es el anclaje, la introducción a este. Este lo vamos a definir como una resistencia que opone a un diente a un movimiento que nosotros le demos. El diente, recordemos que nunca se va a encontrar inmóvil. ¿Por qué? Porque está rodeado de un tejido que está vivo, de un ligamento y de un hueso, que tiene muchísimas células, las cuales hacen que estos se puedan mover. Este presenta un movimiento continuo dentro del espacio periodontal, como les venía diciendo. El ligamento y el líquido actúan como una especie de amortiguador. Al ejercer alguna presión, va a hacer que se haga una remodelación ósea a través del ligamento y va a haber un movimiento dental a través del hueso. ¿Qué movimientos dentales podemos encontrar? Están dos tipos, los intraalveolares y los extraalveolares. El intraalveolar va a ser cuando se desplaza el diente a su lugar de formación, adentro de la lámina dura. Este es cuando se hace una erupción sobre la mucosa gingival. El otro es el movimiento ya cuando están erupcionados, los extraalveolares. Es cuando el diente se desplaza desde su emergencia en la cavidad oral hasta la posición funcional en el plano oclusal que tenga un contacto con el antagonista. Cuando ya el diente está teniendo un contacto, ya podemos decir que el diente tiene un desplazamiento extraalveolar. Seguimos hablando de anclaje porque es un tema que va a ser muy importante para este webinar. Este va a estar relacionado con el tamaño y forma radicular. El doctor Rickett describía que si le damos a un diente una presión sobre la raíz de entre 100 gramos y 150 gramos por centímetro cuadrado, este va a sufrir una remodelación ósea. ¿Qué factores van a influir para que un anclaje se modifique? Primero, el soporte óseo. Si tenemos un paciente con poco hueso o con un problema de una densidad ósea que esté en una densidad más o menos densidad 4, ahorita vamos a ver lo de las densidades, va a ser un diente que tenga muchísimo movimiento en nuestros tratamientos ortodónticos o que incluso tenga movilización. También pacientes con enfermedades periodontales que tengan reabsorciones verticales, horizontales o que tengamos dehiscencias, podemos tener un movimiento acelerado de los dientes que a veces es contraproducente para nuestro tratamiento. Otro tema de anclaje es la fuerza de los músculos al cierre mandibular. Hay veces que tenemos una musculatura muy fuerte o que tenemos, por ejemplo, un hábito de lengua que nos va a estar impidiendo que realicemos ciertos movimientos dentarios por este tipo de cuestión. Y el último sería el tipo facial. No es lo mismo una densidad ósea de un paciente que es braquifacial, donde tenemos una densidad muy gruesa en el alveolo, a un tipo que sea dólico-facial, que el alveolo es muy largo y delgado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros pacientes. Siempre diagnóstico. Siempre ver qué tipo facial es mi paciente, si es dólico, neutro o braqui. Tipos de anclaje. En primer lugar, tenemos el anclaje recíproco. Es un anclaje en el cual nosotros hacemos cierto movimiento y va a tener esa misma fuerza para contrayente. O sea, si nosotros hacemos una tracción de 50 gramos, el diente se va a recorrer, pero también el diente que está haciendo el anclaje también se va a recorrer para el lado contrario. El anclaje muscular es el anclaje que nosotros tenemos naturalmente con los labios, con las mejillas, con la lengua. Es un anclaje que es natural. El tick back y toe-in son movimientos que nosotros les vamos a dar en nuestros tratamientos en los arcos para generar cierto tipo de anclaje. El anclaje cortical. Cuando nosotros queremos que no haya una mesialización, movemos las raíces hacia hueso cortical, que es un hueso súper duro, entonces ese anclaje forma casi como un mini implante y no se mesializan los dientes. Anclaje por ferolización, cuando hacemos 2 o 3 grupos de dientes y jalamos a otro diente. Intermaxilar, cuando usamos ligas o aditamentos. Anclaje extramaxilar, cuando usamos máscara o mentoneras. Aparatos de anclaje y anclaje absoluto, que serían los mini implantes o las placas. Vamos a hablar de cada uno de manera breve. Anclaje recíproco. ¿De qué va a depender? De la posición, inclinación y rotación del diente.
del tamaño radicular de nuestro diente. Si tenemos un diente con una raíz muy larga, entonces vamos a tener mejor anclaje. Si tenemos raíces de tamaño corto, a veces le llamamos raíces enanas, vamos a tener movimientos más rápidos, pero tenemos que tener mucho cuidado con no generar una iatrogenia. También su forma radicular. Si la raíz está dilacerada, si tenemos 3 raíces, si tenemos alguna curvatura, eso también nos va a generar un poquito más de anclaje. El soporte periodontal. Si el paciente tiene un periodonto sano, entonces va a ser más propenso a que tenga más anclaje al movimiento de los brackets. Si tenemos un paciente con soporte reducido, entonces van a ser los movimientos más rápidos, pero por lo consiguiente tenemos que tener más cuidado. El estado de la corona también va a influir en el anclaje y el estado de la raíz. Vamos a hablar de anclaje muscular. ¿De qué va a depender? De la fuerza de los labios y mejillas, los hábitos de interposición del labio, mejilla y lengua. Tenemos que tener que la boca va a tener un equilibrio. Los labios, la mejilla y la lengua van a generar un conjunto, un balance, en los cuales tengamos un equilibrio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una lengua que sea macroglósica, o sea, que sea muy grande, es muy probable que el paciente no tenga espacio para colocar su lengua en una posición normal. Entonces, lo que va a hacer el paciente va siempre a va a sacar la lengua y va a generar que este equilibrio se pierda. O si tenemos un mal hábito también, puede ser que este equilibrio se pierda y el anclaje se había comprometido. La fuerza de la musculatura elevadora de la mandíbula también tiene que ver. Si tenemos músculos fuertes, tenemos más anclaje. Si tenemos unos músculos menos tonificados, se pierde. La integridad de las cúspides. Como vemos viendo, las cúspides van a jugar un papel muy importante en el desarrollo del anclaje. Si cuando nosotros terminamos nuestros tratamientos y no tenemos una buena intercuspidación, vamos a tener un tratamiento que no sea estable. Nosotros siempre buscamos que cuando terminamos nuestro tratamiento de ortodoncia, restaurar las coronas en caso de que estén un poco desgastadas. ¿Para qué? Eso me va a dar a mí como si fuera un soporte extra para que tengamos esos frenos naturales para que no se me vuelva a recidivar los dientes. Otra cosa que también tenemos que checar es la presencia o ausencia de dientes antagonistas. Recordemos que si no tenemos contacto con un antagonista, el diente va a tender a extruirse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, que siempre queden antagonistas para tener ese equilibrio. Vamos a hablar de toe-in y tip-back para anclaje. El doctor Tweed estableció que los molares se mesializaban o se retroinclinaban para generar mejor anclaje. ¿Esto cómo se puede explicar? Si nosotros hacemos un movimiento en la corona de la muela, vamos a llevar las raíces hacia hueso cortical. Entonces, al nosotros llevar la raíz a hueso cortical, ese hueso es muy difícil que se remodele. Entonces, se va a generar un anclaje absoluto, natural, en la cual nosotros vamos a poder hacer movimientos de mesialización sin que haya ese movimiento recíproco de distalización. Aquí vemos en el alambre, en la imagen, cómo se hace el movimiento de toe-in en el arco de acero, para cual nosotros ponemos en la molar y vamos a generar el movimiento de giro para cual se haga un anclaje. Y el tip back, pues ya lo saben, es otro movimiento igual, que nosotros generamos muchas veces. Estos movimientos los utilizo también en las barras transpalatinas, también me sirven muchísimo para generar los movimientos y ese anclaje de las muelas se dé de mejor manera. Anclaje cortical. Recordemos que es la cortical, que es la porción del hueso que está menos irrigada y está más dura. Esto equivale a que si nosotros tenemos una raíz cerca de la cortical, va a ser muy difícil que se mueva. Entonces, eso es una cuestión que tenemos que valorar, porque hay veces que nosotros queremos hacer movimientos, por ejemplo, de mesialización y no se mueven los dientes, no se mueven. ¿Por qué? Porque estamos en cortical. Entonces, lo que tenemos que valorar es, primero, dónde tengo mis dientes y qué movimiento quiero realizar. Si quiero hacer movimientos de mesialización, perder anclaje,
tengo que tener una seguridad de que no estemos en cortical. Ahora, hablando de ortoimplantes, cuando nosotros ponemos un ortoimplante en un hueso que está muy duro o que tiene una cortical muy gruesa, va a ser un poquito más difícil entrar. Muchas veces necesitaremos una fresa piloto ayudada con un micromotor de baja para hacer una perforación inicial y después entramos con nuestro maneral. Ok. Debemos tener este anclaje cuando tener en cuenta que cuando no conseguimos mover un diente, como les venía diciendo, cuando tenemos unos espacios antiguos desdentados, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el hueso ya no es el mismo, entonces el movimiento no se va a generar de la misma manera que cuando acabamos de realizar extracciones o cuando están los dientes completos. Cuando distalizamos caninos con una eminencia canina pronunciada, tenemos que tener en cuenta que ese hueso va a jugar en contra o a favor de nuestro tratamiento, dependiendo de lo que queramos hacer. Cuando mesializamos molares con torque negativo, también tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con hueso cortical duro y el intruir incisivos sin control de torque, que eso también tenemos que tener mucho cuidado porque podemos generar una reabsorción en la raíz, en el ápice, porque el movimiento de intrusión tiene que ser muy controlado y con muy poquita fuerza. Por lo mismo tenemos que tener en cuenta con qué hueso estamos tratando y cuánta fuerza vamos a generar. Ok, anclaje intermaxilar. Este anclaje es el anclaje que nosotros usamos con ligas extraorales, ya sean de clase 1 o de clase 2 o clase 3, perdón. Pueden ser oblicuas, verticales o cruzadas. Esto lo utilizamos para cuando queremos distalizar la mandíbula o cuando queremos mesializarla. Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con el cóndilo, porque si tenemos un paciente que está muy desfasado, muchas veces queremos trabajar con elásticos y está mal. ¿Por qué? Porque vamos a sacar de relación céntrica a nuestro paciente. Estos son cuando son 2, 3 milímetros de discrepancia. Bueno, hay que utilizar este tipo de ligas. Y así vemos una discrepancia mayor a 4 o 5 milímetros, tenemos que pensar que nuestro paciente ya es quirúrgico. Ya no podemos jugar al héroe de con elásticos lo voy a sacar, no, porque vamos a generar una iatrogenia en la articulación, porque la vamos a sacar de su relación céntrica. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de anclaje intermaxilar. El anclaje extraoral, que cada vez está más en desuso y más la mentonera, pues es un anclaje que se inventó en los años 60, 50 y era muy comúnmente utilizado. Ahorita estudios que se han realizado mencionan que la máscara facial sí sirve para clases 3, para maxilares, maxilares que no tienen un crecimiento adecuado. Pero lo que se ha demostrado que no es tanto que avance maxilar, sino que rota la mandíbula para atrás. Entonces cambias el vector de crecimiento de los niños y los haces un poquito más, en vez de ser braquis, los haces dólicos. Cambias los alvéolos. No sé si se acuerdan de mi plática pasada, cuando hablamos de ortodoncia pediátrica, hablábamos de esto, del control óseo. Entonces, muchas veces nos vamos con la finta de que la máscara adelanta el maxilar y no, al revés, rota la mandíbula y por eso se camuflajean los pacientes. Tipos de anclaje absoluto. Vamos a hablar del directo e indirecto. El directo, cuando se tracciona el segmento activo directamente desde el microimplante. Eso es cuando nosotros vamos a agarrar un diente, un segmento de dientes y lo vamos a llevar al mini implante. Eso va a ser un anclaje directo. Y un indirecto es cuando vamos a agarrar ese segmento de dientes y le vamos a poner un segmento activo, ya sea un open coil, un close coil, algo que nos va a ayudar a transportar eso al mini implante. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Podemos intruir molares, enderezar molares desplazando la corona, tratamiento de mordidas abiertas anteriores con intrusión de molares, lo mismo, intrusión de molares. Cuando queremos nivelar una inclinación transversal del plano oclusal, cuando nuestro arquito está canteado, podemos
tratar de normalizar el arco o del plano, una inclinación transversa del plano cruzal. Aquí se repitió, pero es lo mismo. Cuando nosotros tenemos un arco canteado, ponemos 2 mini implantes y tratamos de normalizarlo para que quede estable. Muchas veces estas asimetrías faciales son difíciles de detectar al principio, pero cuando ya llegamos a una fase ya de un arco cuadrado, es cuando se presentan. Entonces tenemos estos aliados para ayudarnos. Casos con extracciones que queramos cerrar espacios y no queramos perder anclaje, podemos usar mini implantes. Distalización con otros aparatos, también podemos utilizarlos como el péndulo, el frog, cualquier cosa que nos ayude a distalizar, también con mini implantes podemos ponerlos. Erupción forzada de dientes incluidos o no incluidos. Esto es lo que yo estoy utilizando muchísimo ahorita porque me está generando muchísimo éxito. A veces cuando nosotros tenemos los dientes retenidos aquí en el consultorio, yo lo que hacía es que me agarraba de otros dientes que ya estaban erupcionados y muchas veces lo que hacía era de que se me abría la mordida o los dientes se me inclinaban, había efectos pues colaterales, momentos. Entonces al ponerlo directo a un mini implante, quitamos todos los momentos y ya estamos tratando de que sea casi siempre diente retenido, mini implante. Una expansión asimétrica, también podemos utilizar mini implantes cuando queremos solamente descruzar una mordida que sea izquierda o derecha, podemos usarlo. O un movimiento en masa de dientes o grupo de dientes. Por ejemplo, si tenemos una extracción de segundo molar y queremos cerrar el segmento de segundo premolar, perdón, podemos poner un mini implante y nos traemos todos los dientes, todos los 8. Como fijación quirúrgica con brackets linguales también puede ser. Anclaje absoluto en ortodoncia lingual es lo mismo, nada más que es ortodoncia lingual, los mismos anclajes que se utilizan. Se pueden utilizar en pacientes de crecimiento, incluso he llegado a ver artículos donde utilizan mini implantes en vez de máscaras faciales. Entonces ponen mini implantes y ponen ligas de clase 2 y los pacientes han tenido buen desarrollo con ellos, como si fueran cierto tipo de placas. Y también para cierre de espacios edéntulos. Este es un tema muy controversial porque de 5 pacientes que yo tengo edéntulos que se quieran cerrar un espacio, muchas veces 4 fracaso, pero 1 lo logro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ese paciente que lo logré tal vez la molar no venía en la cortical, tenía poquito hueso, entonces se pudo dar el movimiento de mesialización. En los otros pacientes hay veces que me rindo y les digo, ¿sabes qué? Mejor hay que ponerte un implante porque no se puede. Entonces hay que hacer una buena valoración para no llegar al caso de que lleves un año con el mini implante tratando de mesializar y no se puede. Ok, vamos a hablar de las contraindicaciones del anclaje absoluto. Como dice, va a representar un nuevo paradigma de la ortodoncia, ya que nos va a quitar eso de que a cada acción conlleva una reacción. Va a eliminar el tercer principio de Newton. Las indicaciones de los mini implantes van a ser para conseguir un anclaje absoluto o para conseguir direcciones de fuerzas que serían muy complicadas de obtener de una manera tradicional. Entre las contraindicaciones va a estar pacientes con diabetes, osteoporosis, osteomielitis, discrasias sanguíneas, alteraciones metabólicas, etcétera, etcétera. Pacientes bajo tratamiento de radioterapia en los maxilares. Pacientes aquí con alteraciones psicológicas, bueno, aquí sería valorar el paciente y pues si está en tratamiento, pues se podría hacer. En presencia de infecciones orales activas que tengan periodontitis, gingivitis, hay que primero controlar esto con el periodoncista y ya después pasar a los mini implantes. Presencia de formaciones patológicas como tumores o quistes, también tenemos que tener cuidado para que no vaya a haber una afección. Con espacio insuficiente para la colocación de microimplantes, también tenemos que valorar eso. ¿Cuánto espacio tenemos para poner nuestros mini implantes? Normalmente ya estamos utilizando la tomografía. Con esta damos una cierta relevancia a cuánto espacio real tengo en el paciente, dónde voy a pasar el mini implante y hacer una planeación más exacta. Corticales delgadas o retenciones insuficientes, por ejemplo, si tenemos
poco hueso en un paciente o pérdida, entonces tenemos que valorar. O si la densidad de hueso es de densidad número 4, que es como la más bajita, tenemos que considerar eso. Osteoporosis también tiene que ver mucho. Si tenemos un paciente con este tipo de problemas, hay que valorar si se podrá poner un mini implante. Lesiones de tejidos blandos como líquen plano, leucoplaquia, etcétera, pues primero que se revise eso el paciente, valorar que la cavidad oral esté sana y después ya ver lo de los mini implantes. Y pues pacientes que no acepten los microimplantes, pues esos son los pacientes que tienen miedo, los pacientes que dicen, ¿cómo me va a poner un tornillo en la boca? Ni que estuviera loco, o sea, tienen mucho miedo, se imaginan, yo creo que es un tornillo muy grande, de que va a ser muy doloroso, entonces tenemos que trabajar con los pacientes con eso, de que el mini tornillo es muy pequeño, es indoloro y pues que no va a generar molestias. Otras contraindicaciones relativas al abuso del tabaco, alcohol o drogas, que sean respiradores bucales, también nos puede ser una contra, porque si es respirador bucal, su higiene va a estar un poquito deteriorada. La falta de habilidad para mantener una correcta higiene bucal, también si el paciente lo vemos que no tiene, que tiene placa, que tiene sarrito y eso, y por más que le decimos no lo combate, pues también hay que valorar el uso de mini implantes. Ok, aquí estamos trabajando con centros de resistencia. Tengamos en cuenta que los centros de resistencia de los dientes es el lugar donde la literatura me dice que si nosotros ponemos una fuerza lo más cercana al centro de resistencia, no va a haber un movimiento incontrolado. O sea, que el diente se va a venir en cuerpo completamente sin hacer un movimiento parásito. El centro de resistencia, como sabemos, es casi en el centro de la raíz, en la molar es en la furca, en el maxilar es sobre premolares, entonces tenemos que tener en cuenta dónde estamos nuestros centros de resistencia y hacia dónde yo voy a querer mover los dientes. Aquí les presento el maneral de Hayosen. Es un maneral muy bonito y es para una inserción manual o puede ser una inserción digital con el dedo o puede ser ya cuando tengamos una cortical muy gruesa, muy densa, podemos utilizar ya el kit para pieza de baja. Ok, déjame les enseño aquí rápidamente el maneral. Este es el maneral. Si se fijan, pues está pequeño y este es el manguito. El manguito. Porque hay un mango que no le queda. Ok, y este es el manguito. Ok, pues ya, si queremos nosotros ponerlo digitalmente, hay un accesorio, aquí se pone el mini implante y con los dedos lo vamos a ir enroscando. Esto está muy padre porque hay veces que no cabe el maneral. Entonces, con el inserción digital, podemos entrar a algunos sitios y podemos meterlo. Y pues el accesorio de lo de ¿cómo se llama? Contraángulo, pues también está padre. Por ejemplo, para en el paladar, a veces es muy difícil meter el maneral y con el contraángulo, pues lo podemos hacer mecánicamente, de una manera más eficiente. Esto es lo que les decía de los momentos de fuerza, que entre más la distancia esté más cerca del eje de resistencia, menos momentos voy a tener. Entonces voy a tener un movimiento más en masa sin que se me inclinen las coronas. Ok. Los tipos de implantes, pues ya nos los explicó Cristina. Hay creo que 4 tipos de cabeza pequeña con un orificio. Hay uno con cabeza de bracket y otro creo que, no me acuerdo cuál era lo último que me falta, pero bueno, eso nos va a ayudar para nosotros seleccionar nuestro mini implante y ver cuál nos conviene, cuál podemos utilizar. Si vemos que tenemos poco espacio, pues ponemos el de cabeza pequeña, o si queremos poner un accesorio, ponemos el de cabeza que tiene como si fuera un bracket. Entonces está muy padre eso para que lo valoren. Esto es lo que les venía diciendo, hablando de densidades. Esto anótenlo porque sí es importante.
qué densidad tengo en cada parte de la cavidad bucal y cómo la voy a afrontar. Si se fijan, la densidad 1, que está en color verde, me habla que hay una cortical muy densa. Si se fijan, la cortical ahí se ve muy, muy gordota y el hueso esponjoso se ve que es el espacio más reducido. Aquí va a ser más difícil que los mini implantes entren, o sea, sí van a entrar, pero sí va a haber un poquito más de presión, pues de fuerza que tenemos que aplicar para introducirlos, o a veces tenemos que poner una fresa piloto. La densidad 2, cortical porosa o trabéculas finas. Esta va a ser más fácil que entre el mini implante. ¿Por qué? Porque la cortical no está tan densa. Entonces va a ser una inserción más nítida y las trabéculas, al ser más finas, pues puede generar un poquito de problema porque si no ponemos bien el mini implante, podemos generar que de repente se afloje. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de cortical. La cortical 3 es cortical delgada y trabéculas finas. Esta es todavía más problemática. ¿Por qué? Porque si no ponemos en una buena inclinación el mini implante, corremos el riesgo de que sí se pierda esa inserción y que sí pueda tener un poquito de juego de repente el mini implante. Y la densidad 4, trabéculas muy finas. Entonces esta sí va a ser muy fácil meter el mini implante, pero sí para tener una buena estabilidad es un poquito difícil. Ok, densidad ósea y estabilidad primaria del implante. La cantidad de hueso cortical, como ya les venía diciendo, va a ser responsable de la estabilidad del implante, mientras que el hueso medular le va a dar estabilidad a largo plazo. Eso quiere decir que si yo tengo una cortical gruesa, va a generar como el soporte inicial y ya después el hueso medular me va a dar la estabilidad secundaria. Hay que valorar que si va a ser una densidad invasiva, que se puede realizar primero una estabilidad primaria esperada. Esto quiere decir que si yo quiero poner un mini implante y no quiero que me fracase, tendría que valorar en qué tipo de densidad ósea voy a trabajar para ver qué tipo de mini implante voy a utilizar, ya sea el diámetro y el grosor. La densidad ósea menor ha dado lugar a desviaciones angulares de los implantes después de que se retiraron las guías quirúrgicas. Eso quiere decir que a veces, que aunque tengamos guías quirúrgicas y la densidad es muy pobre, puede haber movimiento del mini implante o que no quede en el lugar donde nosotros queremos, que tenga un poquito de juego adentro. ¿De qué va a depender la estabilidad del implante? Primero, de la densidad mineral ósea, del tipo de implante, del procedimiento de la preparación, cómo lo vamos a poner y qué nos va a ayudar a seleccionar esto. Primero, qué posición óptima vamos a utilizar del implante, qué tipo de implante y qué técnica quirúrgica vamos a utilizar. Aquí tenemos un esquema de las densidades óseas. Si se fijan, la densidad 1, que es la más dura, se encuentra en la mandíbula y la densidad 2 se encuentra en el maxilar o en los molares inferiores. La densidad 3 ya la encontramos cerca del hueso infracigomático y la densidad 4 ya sería en la zona retromolar maxilar. Esto me va a ayudar muchísimo a saber contra qué hueso estoy trabajando. Vamos a hablar del hueso maxilar superior. Este es el hueso facial más grande e importante de soporte. Anatómicamente tenemos el seno maxilar a un lado, que este va a ser un espacio que conlleva aire dentro de él. Su cortical, que está alrededor del seno maxilar, es muy fina comparada con la cortical de la mandíbula. Tenemos que tener cuidado de no exceder los límites porque podemos llegar a el seno maxilar. Está compuesto por una cortical delgada y una capa de hueso esponjoso, también delgada en la parte superior. Esto quiere decir que va a ser fácil la introducción de los mini implantes en el maxilar en comparación a la mandíbula. Doctor Isaac, ¿Sí? ¿puede revisar su chat, por favor? Es que la doctora Esther Rana tiene una duda. Ah, sí. Ay, voy. Ya me salí. Esther Anaya. Ujú.
Hola, doctor. Me preocupa el poco éxito de mesialización de molares con ortoimplantes. ¿Qué opina de la adición de brazo de poder en la banda? Sí, está muy bien eso de adicionarle un brazo de poder en la banda. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llevar la fuerza lo más cerca a al centro de resistencia de la molar. Es lo que les decía. Si nosotros llevamos al centro de resistencia nuestros movimientos o nuestros aditamentos que pongamos para mesializar, vamos a tener un mayor éxito. Pero también el poco éxito es lo que les venía reiterando. A veces hay muy poco hueso alrededor de la molar, o si la extracción que hiciste ya ya el espacio déntulo es muy viejo, va a ser muy difícil de mover. Muchas veces incluso he tratado de, de poner hueso. Hemos puesto hueso vacuno, hemos puesto láminas de hueso como para generar un tipo de camino. Y ni así a veces se mueven los dientes. Entonces sí es muy complicado a veces hacer eso. Yo te aconsejo que sí valores que si el espacio déntulo es muy viejo, mejor ni lo planees. Puedes intentarlo, pero no hables con el paciente o no le prometas cosas a veces que sí son muy difíciles de que pasen. Si pasan, pues qué bueno y vas a quedar como un superhéroe. Pero si no pasa, pues igual el paciente no llevaba esa expectativa de que, ay, el doctor me va a cerrar el espacio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Más que nada, el brazo de poder es eso, llevar al centro de resistencia la fuerza para ayudarnos. Déjame ver si tengo uno con brazo de poder aquí. No, tenía un modelo, pero luego se los enseño. ¿Ok? ¿En cuál me quedé? Tenemos que tener cuidado de no dañar las raíces dentales y el seno maxilar durante su colocación, pero tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué? Hay estudios que he visto que dicen que cuando nosotros le damos con un mini tornillo a las raíces, no las dañamos. ¿Por qué? Porque la densidad del diente es muy fuerte, entonces no alcanzamos a penetrar las raíces. Entonces, lo que tenemos que ver sí es la cara del paciente. Cuando nos estamos acercando a una raíz, sus ojos se van a abrir, su pupila se va a dilatar y nos va a decir que siente como un toquecito. Entonces ahí es cuando tenemos que redireccionar el mini implante y ver a dónde lo estamos dirigiendo. Pero sí, no tenemos que tener ese miedo de, ay, voy a fracturar una raíz. Nunca pasa, nunca pasa. Si quieren hacerlo ustedes en su casa, pongan una raíz y traten de perforarla con un mini tornillo, no van a poder. Entonces, estemos tranquilos de eso. Vamos a hablar del paladar. El paladar, tenemos unas zonas que les vamos a llamar zonas restrictivas. ¿Eso porque si se fijan en la primera imagen, tenemos donde viene la inervación. Los forámenes, el nasopalatino y los de atrás, que es el cigomático. Foramen palatino. ¿Cómo se llama? Mayor y menor. Sí, el mayor y menor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener estas zonas como restrictivas para no poner ahí un mini implante, porque sí, ahí no podemos por la cercanía de nuestros nervios. Está una zona verde que se llama como zona óptima. Esa zona óptima es donde tenemos más soporte, más hueso, donde podemos poner nuestros mini implantes sin ningún problema. Si no, pues también podemos ponerlos alrededor de donde dice zona restrictiva. A mí me gusta ponerlos en la zona verde donde dice óptima para hacer, por ejemplo, expansores palatinos. Ahí tienen muy buen anclaje los mini implantes y casi nunca tenemos fracaso. Cuando queremos, por ejemplo, hacer un tipo Hyrax con mini implantes, ahí es muy buena zona para hacerlo. También tenemos que tener en cuenta de los espesores. Por ejemplo, acá tenemos un corte de la vista vestibular. ¿Dónde están las raíces? Y en la zona verde te dice dónde poner los mini implantes. Si se fijan, después de las líneas amarillas, hay una línea que dice 6 milímetros. Sería el mini implante que estaría indicado utilizar. Si queremos subir un poquito más, ya casi al ápice de la raíz,
ya sería un mini implante de 8 milímetros. Nunca pasar de la línea azul, porque esa línea azul es donde ya no habría hueso. Entonces, tener cuidado con eso. Casi siempre manejarnos en las líneas verdes. Las zonas de inserción, aquí las vemos, las que tenemos. Ya sabemos las densidades óseas y dónde podemos ponerlos. La zona de inserción maxilar de la parte vestibular. Ok. La parte incisivos, la parte de los caninos, mesiodistal, la zona de los molares y la zona de la cresta infracigomática. Vamos a hablar de la zona vestibular de los incisivos. ¿Para qué va a estar indicado utilizar los mini implantes? Para cuando queremos hacer una intrusión de dientes anteriores, para corregir un plano oclusal canteado, lo que les había comentado de que a veces el plano oclusal está de ladito, para corregir lo canteado, también para utilizarlo de fijación intermaxilar, como la que están utilizando ya en adultos pediátricos, y tenemos que tener en cuenta que hay una densidad ósea entre 3 y 4, entonces va a ser prácticamente muy fácil poner el mini implante. Siempre tenemos que tener una dirección de inserción de los mini implantes, ya sea de 90 grados o de 60. Yo les recomiendo la inclinación de abajo, la de 60 grados, porque va a ser más difícil que tengamos problemas con las raíces, cada vez se aleja más el mini implante y la estabilidad primaria va a ser mayor. Siempre, cuando hacemos una inserción del mini implante que está un poquito inclinado, la estabilidad primaria en la cortical y en el hueso esponjoso va a ser mayor. Ok, la zona de los caninos, también para intruir los dientes anteriores lo podemos utilizar, los incisivos laterales, también para nivelar el plano canteado, para mesializar los sectores posteriores. Cuando queremos hacer una mesialización podemos ya empezar desde ahí, desde la zona de caninos, y tenemos que tener en cuenta que hay una densidad ósea entre 3 y 4. También es lo mismo, poner el mini implante de preferencia a 60 grados para que tenga mejor soporte. En maxilar, en vestibular, mesial distal de los molares, ¿qué indicación tiene? Para retraer los dientes anteriores, para intruir un sector de los dientes posteriores o alguna molar en específico, distalizar el sector posterior también podría ser, y tenemos una densidad ósea número 3. Aquí tenemos una inclinación del mini implante, ya sea de 60 grados o de 30 grados de preferencia. ¿Para qué? Para lo mismo, hacer una mejor estabilización del mini implante y alejarnos lo más que podamos de la raíz. Aquí hay un videíto que les preparé. Aquí vamos a ver cómo se pone el mini implante sin guía, nada más guiándonos en la radiografía, en las raíces. Yo utilizo el explorador para más o menos marcar la raíz. Ponemos un anestésico local, filtramos la zona de inserción del mini implante, dejamos una zona isquémica. Previo a eso hicimos una asepsia con clorhexidina. Y tenemos que tener en cuenta que mientras pongamos el mini implante, no tenemos que contaminarlo. En cuanto lo saquemos de su envoltura, va directo a la boca. Ahí se hace como un rascado del hueso para ver dónde va a entrar el mini implante.
Aquí vamos ya a poner el mini implante de Hyoscine. Creo que es de 8. El mini implante es autorroscante, entonces él solito va a empezar a generar su propia rosca. Si se fija en la inclinación que agarré, fue de 60 grados aproximadamente. Y poco a poco empieza a entrar. La presión que tenemos que tener nada más es con nuestra mano y con nuestros pulgares y nuestro dedo índice hacer el movimiento rotatorio. Y estar vigilando a la paciente. Estar vigilando a la paciente de que, a ver cómo está, si no le ha llegado a una raíz, checar sus pupilas, que todo esté bien. Obviamente la paciente va a sentir una leve presión, es normal sentir esa leve presión. Sí, que hay de tanta fijación que agarró el mini implante ya no podía ni sacarlo. Y me fijé que le faltaba poquito, entonces volvimos a meterlo para que quedara un poquito más adosado y no le raspara a la paciente. Listo, ahí quedó el mini implante. Perfecto. Pues tenemos la alternativa de cargar el mini implante en el momento o esperar algunos días para que se haga un poco de osteointegración, perdón, y después ya cargarlo. Ok. Ahí, amigo. Ponte mi mouse. Cancelar. Ya me ando saliendo de la presentación. Ok. Hay que seguirle. El mini implante que puse ahí fue maxilar en la zona vestibular, muy pegado a la cresta infracigomática. El que puse no fue en la cresta, pero fue muy cerca. Este va a ser para retracción de dentoalveolar, distalizar caninos y premolares, distalizar molares, incluir sectores posteriores y tenemos una densidad ósea número 3. Si se fijan, la inclinación cambia ya para la cresta infracigomática, ya es 30 grados o 20 grados, ya va casi más perpendicular. Este es un video que me pasó un colega, Paris, también para enseñárselos cómo pone un mini implante también. Ahí va. Si se fijan, es poco a poco, el mini implante es autorroscante, entonces poco a poco va a empezar a formar su espacio. Nosotros nada más es con los dedos empezar a girar y con nuestra palma hacer la presión. No hay que exagerar en la presión, es una presión nada más constante y van a ver que solito entra. Listo, ahí va. Ahí ya casi termina. Ahí está, listo. ¿Todo bien? Perfecto. Quedó el mini implante puesto. Y es el mini implante pues ya en la boca, ya con sus tubos y su mecánica del doctor, pues ya colocado. Vamos a hablar del paladar, pues lo que les venía diciendo de las zonas que tenemos que cuidar.
la tuberosidad del maxilar, que es una densidad ósea número 4, entonces es muy, muy blandita. Y las zonas edéntulas también tenemos que considerarlas también. Muchas veces podemos poner en una zona edéntula un mini implante y le podemos poner una tipo resinita y puede ser un provisional. Ese es otro tip también, si tiene una emergencia, ponen el mini implante en la zona edéntula y pueden poner un provisional. Temporal, nada más para que saque del apuro, también es muy buen tip. Doctor Isaac, le ¿Sí? pregunta a un doctor que qué pasa si se cae el mini implante dentro de boca. Mira, mientras no salga de la cavidad oral, podemos agarrar el mini implante, ponerlo en el maneral y volverlo a poner. De hecho, si nosotros queremos hacer un cambio de zona de mini implante y ya el mini implante está dentro de hueso, podemos sacarlo mientras no lo saquemos de boca y podemos ponerlo en otro sitio. Y es válido y no fracasa. Mientras no lo expongamos al medio ambiente, mientras esté en la cavidad oral, básicamente no tenemos el por qué volver a esterilizarlo. Y así si lo sacamos o se nos cayó algo, pues sí, a volver a esterilizarlo y ya ponerlo otra vez. Aquí está el kit de lo de que les decía para ponerlo de manera digital. Está la fresa piloto y para ponerlo con el micromotor. En dado caso de que sea una densidad ósea 1 o que de plano no podamos ponerlo con la mano, pues nos ayudamos con eso. Ok. La zona mesial y distal de los molares y los premolares, también anclaje en ortodoncia lingual. Cuando utilizamos este tipo de ortodoncia, podemos utilizarlo en estas zonas. Tenemos una densidad ósea número 3 y tenemos que tener en cuenta que la mucosa está muy, muy gruesa y está muy queratinizada. Entonces tenemos que tener un diámetro de un mini implante de más de 8, porque si ponemos menos de 8, no va a alcanzar a entrar a hueso. Entonces tenemos que tener uno de 10 más o menos para que sí alcance a penetrar en hueso y sí tenga una estabilidad. Doctor Isaac, la doctora Esther Anaya le pregunta que si se puede reutilizar el ortoimplante cuántas veces. Mira, básicamente, o sea, se puede utilizar mientras no pierda su filo, que son, por ejemplo, los mini implantes de Hyoscine tienen muy buen filo. Entonces, yo he llegado a utilizar el mini implante en una paciente, o sea, tuve una paciente que le cambié el mini implante como 4 veces el mismo, porque la paciente me dice, ay, pues con el mismo no quiero gastar 2, entonces igual, pues ahí le hice un poquito el favor y con un mini implante hicimos varias cosas, entonces sí se puede. Me imagino que ya si utilizamos más veces el mini implante, sí llega a perder su filo, entonces pues no tratar de no utilizarlo más de 3, 4 veces el mismo mini implante, pero sí se puede reutilizar. Ok, en la zona mesial y distal de los molares y premolares, un diámetro aconsejado, 8 a 10 milímetros el mini implante. ¿Para qué? Para que tenga una buena estabilidad. Es lo que les venía diciendo. Si es un poquito menos, no alcanza a llegar mucho al hueso y se puede pues no llegar al hueso y se puede caer, en pocas palabras. Ok, la sutura palatina media. Nos va a dar anclaje de distintos aparatos palatinos, como les venía diciendo, el péndulo, la barra transpalatina, podemos poner un tipo Hyrax, algo, un expansor, es muy buena esa zona. También para intruir molares, un anclaje indirecto de movimientos, etcétera. La densidad es 1 y 2. Aquí sí es muy, muy denso el hueso. Entonces, muchas veces sí es mejor ponerlo con el micromotor, porque sí, a veces sí con la mano sí nos cuesta trabajo. Vamos a utilizar a 90 grados o a 110 si estamos cerca ya de los centrales, como indica aquí el dibujo, y un diámetro, si es un poquito atrás del paladar, ya a nivel de molares, si es en por el medio, puede ser uno de 6 milímetros, pero si es un poquito más hacia la zona anterior, uno de 8 milímetros está genial, o uno de 10 también puede quedar bien. La inclinación 90 grados o 110. También es lo que les decía de ayudarnos del micromotor a veces, porque es muy difícil dar esta inclinación de 90 grados en un paciente, porque los pacientes no abren así completamente como nos gustaría. Entonces, sí, imagínense, para meterlo a 90 grados,
sí se nos complica. Entonces, mejor ponerlo pues con el micromotor. Aunque sí se puede poner con el maneral, o sea, no les digo que sí se puede, de que se puede, se puede. La tuberosidad del maxilar, para retraer o verticalizar dientes posteriores, podemos poner el mini implante, hacemos una tracción de los molares y se puede hacer la verticalización o la retracción del segmento. Nada más que tenemos que tener cuidado con la densidad ósea, que es la 4. Entonces, sí, tenemos que utilizar pues un mini implante que esté un poquito larguito y que esté anchito para que no nos vaya a fracasar. Pero así se puede. La tuberosidad del maxilar entraría a 110 grados o a 90 grados, como dice aquí la imagen. Y como también está muy atrás, entonces va a ser muy difícil de ponerlo con el maneral. Entonces podemos ayudarnos del contraángulo para que entre más fácil. Las zonas sedéntulas, ¿qué indicación? Movilizar los dientes adyacentes, verticalizar molares también, o provisionalización, lo que les venía diciendo, que si tenemos algún tipo de zona edéntula, podemos utilizar los mini implantes y hacemos un provisional, algo rápido, que se ve estético y el paciente pues te lo va a agradecer. No quiere decir que ya con esto nos hagamos implantólogos y que pongamos mini implantes y ya, no. Pero eso no es para sacarnos así como del apuro, puede pasar. La densidad ósea pues es variable según la zona, ¿verdad? Ok, en el maxilar, en el paladar, la zona sedéntula es lo mismo. Tratemos de meter el mini implante a 90 grados. ¿Por qué? Porque es donde vamos a tener mayor grosor de la cortical y un mini implante de 8 milímetros o 10 milímetros de preferencia. Vámonos a la mandibular, la zona anterior entre incisivos, distal de caninos, la zona posterior de molares y zona retromolar. En vestibular, ¿qué indicaciones tenemos? Intrusión de dientes anteriores, corrección de planos canteados también, la nivelación de la curva de Despy, la fijación intermaxilar también, y tenemos una densidad ósea 1, entonces sí va a ser un poquito más complicado poner los mini implantes. De repente cuando yo empecé a poner mini implantes, sí, a veces sí les sacaba mucho a la zona mandibular porque no me entraban, o sea, daba la fuerza que normalmente daba en maxilar y no me entraba. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que el hueso sí es más denso. Muchas veces, pues si vemos que no la armamos con nuestra propia fuerza, pues podemos hacer con la fresa piloto un agujero de inserción y después ya ponemos el mini implante, que sería como para atravesar la cortical. A 60 grados vamos a poner el mini implante y un tamaño aconsejado sería el de 6 milímetros. Tenemos que tener en cuenta también lo de la intrusión con mucho cuidado, porque a veces que he visto que le meten fuerzas muy desmedidas, no. Tratar de usar el Dontrix, que es el aparatito que regula las fuerzas, y no pasar de 30 gramos, porque sí, los ápices de los centrales son muy, muy delicados. Entonces, si queremos hacer intrusión, con mucho cuidado. Mandibular, vestibular, distal de los caninos. Para mesializar los sectores posteriores, nivelar el plano canteado y fijación intermaxilar. Densidad también es 1, entonces sí va a ser un poquito complicado entrar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Los grados que vamos a entrar, 30, 60 grados y uno de 6 está muy bien, muy recomendado. En mandibular, vestibular, la zona posterior, introducir molares también, retracción de dientes anteriores, distalizar molares, corrección de mordidas cruzadas posteriores, también podemos utilizarlo, fijación intermaxilar y retracción dentalvular en masa. Pues aquí podemos utilizarlo para prácticamente todo. Vamos a hacer una inclinación de 60 o 30 grados, dependiendo, y también uno de 6 milímetros está bien, o podemos utilizar ya uno de 8, porque ya estamos en molares, entonces el que nosotros queramos. Y la densidad es 1, también es un hueso muy duro. Y tenemos el shelf mandibular, que es en la zona posterior de los molares. Esta es una zona muy comúnmente utilizada para hacer una distalización del segmento en masa. Si vemos, aquí tenemos el mini implante y tenemos pues nuestro arco y está con un close coil. Es más o menos
una mecánica que podemos utilizar para hacer la distalización. Aquí tenemos otro video del doctor Paris que me pasó en Shelf. Vean cuál es la inserción. Tenemos que tener en cuenta de que cuando pongamos este mini tornillo no sobrepase la línea oclusal para que no tengamos interferencia con esta. Entonces siempre tiene que quedar por debajo de la línea oclusal. Esa zona del shelf es una zona muy densa, hay mucho hueso, entonces es muy fácil de poner el mini implante, nada más que pues no tenemos que tener miedo. Básicamente la primera vez que ponemos en shelf sí nos da un poquito de temor, igual que el infracigomático, pero sí hay mucho hueso, entonces tenemos que estar tranquilos. ¿Para qué lo utilizamos? Para verticalizar molares inferiores y retracción de dientes aislados o de toda la arcada. Cuando tenemos, por ejemplo, una clase 3, se podría trabajar en eso, poniendo en el shelf. La entrada del mini tornillo es a 110 o a 90 grados. A 110 sería más factible si lo hacemos con el maneral por la posición de la boca y que está hasta atrás. Entonces sí es un poquito complicado ponerlo a 90. A 90 sería más bien con el micromotor. Y como hay tanto hueso, podemos poner un mini implante de 10 milímetros. ¿Para qué? Para que alcance a entrar bien el hueso y tengamos buena parte del mini implante afuera, ¿ok? Doctor, la doctora Isabel Silva le pregunta que en qué zona se puede colocar para verticalización de segundo molar. Verticalizar. Sí, pues ahí, por ejemplo, donde estaba el video, está súper bien para verticalizar el segundo molar, que sería un poquito atrás de la molar, yo creo que unos 5 milímetros, y ya lo activaríamos, ya sería con un botón directo hacia la molar, o podríamos poner un tubo, y ya podemos hacer un tipo de mecánica para hacer esto. O podemos, si queremos verticalizar una segunda molar, también podemos ponerlo en la zona de premolares y podemos poner un tubo y podemos poner un arco que sería un segundo arco para hacer un movimiento de verticalización. Deja ver si aquí tengo más o menos este mismo. Mira, aquí sería. No sé si se alcanza a Doc, ver. igual podría dejar de compartir pantalla para que se pudiera ver de mejor manera el modelo que nos enseña. A ver, déjame. Y nuevamente compartirla, como usted se le haga más fácil. A ver, ahí voy. Pásamelo. Es que mi compu está loca, espérame. Doctor Isaac, el doctor Sergio también le pregunta, bueno, más bien le menciona que ha colocado varios implantes en la zona de shelf, pero fracasan porque se entierran en los carrillos. Sí, tenemos que tener cuidado con los carrillos y los pacientes si pues están como gorditos o hay mucho carrillo, hay veces que sí pasa esto, hay unos mini implantes que podemos trabajar que tienen un perfil transmucoso. A lo mejor eso nos podrían ayudar un poquito en estos casos, que es como que dice, tiene un poquito más de cuerpo y está como liso. A veces nos ayuda, pero sí es muy común esto en personas así como que están muy cachetonas. A ver, ya, ¿ahí están viendo ya o no? ¿Dónde? ¿Aquí le pongo? Aquí. Ok. ¿Ya? Sale... ok, ya está. Miren. ¿Ya vieron? En premolar se pone el mini implante y se pone un segundo arco abajo. Ese segundo arco se da con una inclinación que sobrepase la corona y al momento de ponerlo en el tubo doble, hace un movimiento de intrusión y verticaliza. Eso es lo que les decía. También podemos hacer eso. Ok. Y ahora yo le pico acá. Vamos a seguirle porque ya se me está acabando la hora.
Perfecto. Zonas atípicas posibles donde podríamos poner en relatividad un mini implante, un torus mandibular se puede poner, o maxilar, alguna exostosis o algún resto radicular como en un perno. Diría que también se podría poner. Eso último, la verdad yo nunca lo he hecho, pero pues la literatura marca que se podría utilizar. Pero, por ejemplo, en un torus completamente podemos ponerlo con una exostosis porque ahí es un crecimiento de hueso bárbaro, entonces ahí podemos poner el mini implante que nosotros queramos, hasta practicar con los pacientes, estaría de lujo. ¿Y qué más? Pues listo, muchachones, terminé con la presentación. No sé si tienen alguna duda para regresarnos a algún tema. Doctores, ¿alguna duda que tengan? Pueden colocar su audio y pueden preguntarle directamente al doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, dígame, señorita. Cuando están, por ejemplo, también los segundos molares que están muy hacia palatino, también un mini implante se puede colocar en premolares. Los segundos molares, No o sé sea, si... como que está la corona muy torcada negativamente. Exacto, ajá. Sí, lo que yo ahí te recomendaría, que pusieras el mini implante, podría ser en el shelf o Ajá. entre primer molar, y le pegas un tubo o le pegas un botón grande y haces como una retracción de la corona directamente. Nada más que tendrías que poner tu build up para desocluir al paciente, para que esa molar no contacte, no tenga Ajá. oclusión y se puede hacer ese trabajo. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. De nada, para servir. ¿Alguien más? Doctor, en su chat, la doctora Erika le está preguntando, ¿los mini implantes de shelf mandibular, la cabeza del mini implante queda a nivel de tubos? Podría ser a nivel de tubos. Lo único que no les aconsejo es que sobrepase las cúspides, que ya entre en oclusión, porque si no vamos a tener pues ya ese problemita que va a estorbar al cierre. Entonces, a nivel de tubos quedaría bien. Normalmente quedan un poquito más abajo, pero si pudiera ser a nivel de tubo, estaría bien, porque quedaría más cerca de los brackets. Entonces, sería más fácil trabajar con él. Doctor, la doctora Esther Anaya les dice, para lograr movimientos más rápidos, ¿es recomendable desoclusión siempre? Dependiendo qué movimientos se realicen, pero sí, obviamente, si tenemos una desoclusión, sí vamos a tener unos movimientos más rápidos, porque no vamos a tener ese estrés en el diente que genera la oclusión. Y pues el ligamento va a trabajar de mejor manera para remodelar el hueso. Sí, sí se podría recomendar, pero por ejemplo, esos movimientos serían, por ejemplo, cuando la corona está inclinada o estamos haciendo un movimiento como de un diente único, y así son ya un segmento de dientes, pues no se podría. Tendría que trabajar normal el mini implante. Doc, otra pregunta. Comenta un doctor, ¿no hay problema con los mini implantes de alguna fractura a la hora de perforar? ¿No se necesita una lanza? No, mira, para que tú realmente se fracture un mini implante, tendrías que ejercer una fuerza muy desmedida. Realmente la fuerza que nosotros utilizamos con el maneral es muy poca, nada más es lo que da nuestra palma y nuestros dedos. Entonces no tengas problema de fracturar. Ya si ves que le estás dando demasiada fuerza, puede ser dos motivos. O tu mini implante no tiene suficiente filo, no es autorroscante, porque sí hay este tipo de mini implantes que no son autorroscantes, y o necesitas ya ayudarte de una fresa piloto para hacer una perforación previa.
pero sí, normalmente entran suavemente los mini implantes, entonces no tengas pendiente de fracturarlos. Y menos los de Hyosen porque esos están súper duros y tienen mucha calidad. Le dice el doctor Miguel Ángel que si puede poner su modelo para tomarle una foto. A ver, dame Y mecánico. también pregunta el doctor que si tiene que ser con algún motor especial para la fresa piloto. Doctores, les aconsejo que pongan en la parte superior ver al que habla. En este caso voy a apagar mi micrófono para que puedan ver el modelo más cerca del doctor. Nada más tenemos que tener el accesorio de lo de que tu motor tenga el accesorio para el contraángulo. Y ahí viene, es que no creo que salga en la imagen. Bueno, a ver si se alcanza a ver. Ok. Entonces que tenga este accesorio y de las revoluciones, que tenga una revolución leve, que no corra muy rápido. Creo que la revolución recomendada, no estoy seguro, pero creo que son menos de 15,000, algo así, o sea que el motor no vaya muy rápido. Les debo lo de las revoluciones, la verdad, no me acuerdo ahorita, pero igual se la paso aquí a los chicos de Hyosen, para que se las pongan, ¿va? ¿A cuánta velocidad tiene que ir el micromotor? Una pregunta, doctor. ¿Nos puede servir el motor de Endo? Si tiene regulador de velocidad, yo creo que sin problemas, y tiene tu contraángulo, no habría problema para ponerlo. Nosotros el que utilizamos es uno de cirugía. Es uno de cirugía, pero a lo mejor el de endo te podría, no sé si tiene un adaptador de contraángulo, yo creo que sí, se podría utilizar. Muchas Doctores, gracias. la respuesta del motor es, si así como el doctor Isaac, tiene que tener aditamento para una pieza de baja, el contraángulo, y tiene que manipular su motor a 25 revoluciones y máximo 50 newtons. Entonces, el motor de Endo me parece que si tiene esa velocidad, sí los podrían utilizar. Realmente el giro es más o menos que tiene que ser como un medio giro de vuelta de la mano en un segundo. Entonces, sí es muy, muy lento para también verificar que la posición del ortoimplante pues no lo vayamos dirigiendo y al mismo tiempo que la presión contra el hueso pues no vayamos a lesionar por la velocidad tan rápida. Doctor, si es mucho pedir, sí me gustaría si nos hiciera una demostración de cómo usar esa fresa. Ahorita no estoy en el consultorio, normalmente cuál trabajo, entonces no tengo ahorita los accesorios, te la voy a deber, pero ¿te parece si hacemos un videíto y te lo mandamos aquí con las chicas de Hyosen para que lo tengas? Si gusta, ¿Correcto, doctor, doctor? Sí. dejarme un correo electrónico o algún teléfono para podérselos hacer llegar. Claro que sí. Muchas gracias. De nada, para servirte. Bueno, doctores, vamos a responder las últimas 3 preguntas que nos están colocando en el chat. Doc Isaac me ayuda a verlas para contestarlas y ya para concluir con este webinar. La de Esther, yo creo que sería más de la mitad de la raíz, dependiendo para qué la vayas a utilizar, pero con que estés a más de la mitad de la raíz hacia apical, ya empiezan las líneas verdes que te mencioné, entonces ya es una buena altura para colocarlo. Nada más acuérdate de la inclinación para que tengas una mejor estabilidad. Ujú. La del shelf, la medida más común 10 milímetros. Entonces esa es la que más se utiliza. Y creo que son todas, ¿no? Ya. Sí, Sí. 10 milímetros. Ya recibí algunos correos electrónicos y números de teléfono para hacerles llegar el video. ¿Alguien más antes de cerrar la sesión?
Para zona posterior, abajo 6 milímetros, arriba sería 8 milímetros en la zona posterior. Otra pregunta, doctor. ¿Qué longitud de microimplantes para extraalveolares son los que maneja? O sea, extraalveolar te refieres a... Sí, para el shelf mandibular y el infracigomático. Normalmente creo, Cristina, está el de 10 y el de 12. Si no me equivoco. El diámetro más largo que manejamos es el de 1.8 y la longitud sería de 10 milímetros, doctor El de 10. El de 10, que el de 10 te queda muy bien, ¿eh? Realmente no vas a tener problema con el de 10. Ok, muchas gracias. Bueno, doctores, ya recibí sus números telefónicos y sus correos. En los próximos días les haré llegar el video. Inclusive voy a tratar de enviarles más información al respecto de los ortoimplantes. Y pues bueno, le damos las gracias al doctor Isaac por habernos apoyado una vez más y pues a cada uno de ustedes por haber presenciado este webinar. Muchas gracias por su presencia, sus preguntas hacia nosotros. Entonces seguimos en contacto, doctores, y muchas gracias y nuevamente gracias, doctor Isaac, por su apoyo. Gracias por la invitación y espero les haya gustado la plática. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, ya saben. Saludos.